acá. Entonces ahora voy a derivar esta, dice derivada con respecto a x, y ahora va, por ejemplo, z elevado a la x séptima que multiplica al coseno de 1 entre x cuadrada por z al cubo y elevado esto a la 1/3. Bien, entonces esa es la que voy a hacer. ¿Cómo comienzo? Tenemos una constante. U a la V. Esto es una constante, no. Esta es una constante. Esta es una constante y la variable está acá. Aquí se llama la variable. Como esta es una constante, se llama A, que es una a la B. La constante elevado a una variable. O sea, A a la B es una constante elevado a una variable. Constante A elevado a una variable. Ya cuando identifico, dice cuál es la fórmula de A a la B, es A a la B, dice Z a la X séptima, que multiplica al coseno de 1 entre x cuadrada por z elevado al cubo, a su vez a la 1/3, a la b, logaritmo natural de a. Lo que pasa es que a no es a nada más, sino a es cualquier constante elevado a una variable, cualquier constante elevado a una variable. Y luego por la derivada con respecto a x de b, que sería x séptima por el coseno de x séptima por el coseno de entonces es por el coseno, no todavía no, de 1 entre x cuadrada por z cúbica elevado a la 1/3. Lo que estoy viendo es que es todo, mira, a la b, logaritmo natural de a, y luego es por la derivada con respecto a x de b, que es x séptima, paréntesis de acá, coseno de 1 entre x cuadrada z cúbica. No puedo sacar la derivada del coseno luego, porque está todo elevado a la 1/3. Entonces, primero que nada, me voy hacia acá. Dice, ya tengo a la b, logaritmo natural de a, por la derivada con respecto a x de b. Ahora, ¿cómo derivo esta? ¿Es una o son dos? Dos. Esta se llama una chiquita y esta una b. Y se está multiplicando, se llama producto interno. ¿Cómo lo voy a hacer? Dice, es x séptima por la derivada con respecto a x séptima del coseno de 1 entre x cuadrada por z cúbica elevado a la 1/3, y luego más, y luego aquí va el coseno de 1 entre x cuadrada por z cúbica elevado a la 1/3 por la derivada con respecto a x de x a la 7. Bien, entonces comienzo. ¿Cómo derivo esta? V a la N. V a la N, exacto. Esta se llama V y esta es N, entonces se hace así. Se pone 1/3, dice, y luego aquí va coseno de 1 entre x cuadrada por z cúbica, cierro, y elevado a la menos 2/3, o sea, nb a la n menos 1, y ahora sí, por la derivada con respecto a x del coseno de 1 entre x cuadrada por z al cubo, x cuadrada por z al cubo, cierro. Entonces ya tengo, es un b a la n, b a la n menos 1 por la derivada del coseno. Ahora sí, ¿cuál es la b del coseno? Esta es la b del coseno. ¿Cuál es su derivada? Según esto se llama menos el seno, y luego sigue de b, que es 1 entre x cuadrada por z cúbica, y luego va por la derivada, con respecto a x de 1 entre x al cuadrado por z cúbica. La derivada del coseno es menos el seno de b por la derivada con respecto a x de b. ¿Y ahora cómo derivo esta? Dice, derivo 1 entre z cúbica, que se llama la constante, y voy a derivar 1 entre x al cuadrado, pero no se puede así, la tengo que subir como x a la menos 2. Entonces su derivada es menos 2, x menos 2 menos 1 y menos 3, cierro. Y ahí está. Entonces, el principal problema, primero aquí, es identificar es una a la b, o sea, una constante de una variable. A la b, logaritmo natural de a, y la derivada con respecto a x de b, que es su producto. El primero por derivar al segundo, más el segundo por derivar al primero. El primero está. Y la derivada de x7 se va a llamar 7x a la sexta. Ahí está. Entonces, el primero por derivar al segundo, esto es un b a la n. Entonces es n, b a la n menos 1 por derivar el coseno de b. La derivada del coseno de b es menos el seno de b por la derivada con respecto a x de b. Ahora, ¿cómo derivo esta última? 1 entre z cúbica, que es la constante, y voy a derivar x a la menos 2. Menos 2x menos 2 menos 1 menos 3. Y aquí es el coseno de 1 entre x al cuadrado z cúbica elevado a la 1/3 por la derivada de x7, que es 7x6. ¿Preguntas?
¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ahora voy para acá. Y entonces ahora voy a derivar esto. La derivada de U, y aquí hay X, U elevado a la V, U elevado a la V, o sea, tienes que estar aquí. Sería una variable elevado a otra variable. ¿Y cómo voy a derivarla? Dice, voy a derivarla que comienza con V, X novena, que multiplica a la exponencial de 1 entre X elevado al cubo V, y luego por U, que sería por el seno de 7W cuadrada por X a la 1/7 por Y, cierro, elevada a la V menos 1, que sería X novena, que multiplica a E a la 1 de X elevado al cubo menos 1. Entonces es V por U a la V menos 1 por la derivada con respecto a X de U, que sería el seno de 7W cuadrada por X a la 1/7 por Y, cierro, y luego más U a la V, que sería el seno de 7W cuadrada por X a la 1/7 por Y, elevado U a la V a la X a la 9, que multiplica a E a la 1 sobre X al cubo, U a la V, logaritmo natural de U, logaritmo natural de seno de 7W cuadrada X a la 1/7 por Y, cierro, y luego sería por la derivada con respecto a X de B, que sería X a la 9, y luego que multiplica a E a la 1 entre X al cubo. Ahí está. Entonces, esta es toda completa es la fórmula. Entonces, ¿dónde derivo? Derivo aquí y derivo allá. ¿Cómo derivo aquí? La fórmula es seno de B, esto sería seno de B. Y entonces su derivada es coseno de B, es el coseno de 7W cuadrada por X a la 1/7 por Y, cierro la derivada, y luego por la derivada con respecto a X de 7W cuadrada por X a la 1/7 por Y. Ok, la derivada del seno de B es el coseno de B por la derivada de B. Y luego, ¿cómo derivo esto? Voy a sacar las constantes, que serían 7, serían W al cuadrado, que sería Y, y voy a derivar con respecto a X a la 1/7. Y entonces me da 7W cuadrada por Y, y voy a derivar 1/7 de X a la menos 6/7, que es la derivada de X a la N. Ya lo tengo. Entonces me falta esta. Dice, ¿cómo derivo esta? U por V. ¿U a la V? No, U por V. U por V. Aquí tengo U y aquí tengo V. Entonces digo, bueno, es un producto, entonces va a ser así. X9 por la derivada con respecto a X de E a la 1 entre X al cubo más E a 1 entre X al cubo por la derivada con respecto a X de X a la 9. Y entonces aquí tengo X a la 9 y ahora derivo, entonces voy a poner aquí un pico y un concepto de derivado. Es un E a la B y la derivada de E a la B es 1 entre X al cuadrado por la derivada con respecto a X de 1 al cubo. 1 entre X al cubo y la derivada de 1 entre X al cubo. Luego dice más, dice E 1 entre X al cubo por la derivada de X novena, que es 9X a la octava. Cierro y cierro el cochete acá. Entonces, ¿cuál me falta? Me falta nada más esta derivada. La derivada de 1 entre X cúbica es X a la menos 3, sería menos 3, X menos 3 menos 1, menos 4. Y ya está. Entonces, ¿cuál era lo importante aquí? Identificar que esto es una variable elevada a otra variable. Variable elevada a otra variable. Pongo la fórmula que es V por U a la V menos 1 derivada con respecto a X de U más U a la V, logaritmo natural de U derivada con respecto a X de B. ¿Preguntas? En la siguiente ocasión, lo que sí voy a hacer es, ya que tengo estas, entonces para ver si efectivamente entendieron, van a pasar, ahora tú, esta, ahora tú, esta, ahora tú, esta, para ver entonces en este caso si efectivamente han entendido.
Bien, voy a borrar. Y entonces borro este lado. Coseno de X. ¿Cómo derivo? No. ¿Cómo derivo? No, ¿cuál es por? ¿A poco el coseno existe solito? ¿El coseno es solo? Es coseno de algo. Coseno de algo, ¿sí me explico? Entonces no puedo conversar de U por V, nada. Miren, lo que hago es, primero tengo que hacer lo que se llama álgebra. ¿Cómo que álgebra? Esto significa así miren. Significa coseno, y ahora va esto, de aquí va x novena más 8x por y, entre x séptima, logaritmo natural de 1 entre x, cierro mi llave, así. Esto es lo mismo que esto. Lo que está arriba es lo mismo que está abajo. Así. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿cómo lo hago? V a la N. V a la N. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que coseno cuarto. O hay fórmula de coseno cuarto, coseno quinto, coseno sexto. No. Quiere decir que todo elevado a la cuarta, a la séptima, sí. O sea, todas las potencias de seno, coseno, tangente se llaman V a la N. Siempre es primero V a la N. Y se ponen así, pero se indican así. Es lo mismo. Bien, entonces un V a la N. Esto se llama V y esto se llama N. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Dice es N, luego viene la llave, luego viene coseno, y va x a la 9 más 8x por y. De aquí abajo es x séptima, logaritmo natural de 1 sobre x, y cierro, es nb a la n menos 1, y luego dice por la derivada con respecto a x, ahora sí, dice coseno, y ahora pongo nivel de x novena más 8x por y, de aquí se va a llamar x séptima, logaritmo natural de 1 sobre x. Muy bien, entonces identifiqué ya que las potencias trigonométricas, coseno cuadrado, coseno cúbico, cuarto, quinto, lo que sea, es un V a la N. O seno, o tangente, o lo que sea. V a la N está N, B a la N menos 1, y ahora sí sigue la del coseno. ¿Sí lo ven? Sí. Sigue del coseno. ¿Y cuál es la B del coseno? Esta es la B del coseno. Entonces dice, esto es igual a 7, y abro mi llave, y dice coseno, y aquí va, dice x novena más 8x por y, entre x séptima, logaritmo natural de 1 entre x, cierro mi llave, elevado a la 6, y ahora sigue la derivada del coseno, por ejemplo. La derivada del coseno se llama menos el seno de x novena más 8x por y, entre, dice x séptima, logaritmo natural de 1 entre x, cierro, y menos el seno por la derivada con respecto a x de x a la 9 más 8x por y, entre x séptima, logaritmo natural de 1 entre x, cierro mi corchete con pico. Entonces ya tengo, es un B a la N, que es N, B a la N menos 1, la derivada del coseno, que es menos el seno, y luego la derivada de este. Ahora, ¿cómo derivo esto? Es V sobre U. U sobre V. U sobre V es una división. ¿Y cómo hago la división? Entonces la división la voy a hacer así. Es el de abajo, que sería x séptima, logaritmo natural de 1 entre x, por la derivada con respecto a x de x novena más 8x por y. Luego dice menos, y aquí va entonces x novena más 8x por y, por la derivada con respecto a x de x séptima, logaritmo natural de 1 entre x, y entre el denominador al cuadrado. Entonces sería x séptima, logaritmo natural de 1 entre x elevado al cuadrado. Bien, entonces ya tengo, identifiqué que es una división, el de abajo, o sea, denominador, por la derivada del de arriba, que es numerador, menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Así dice la fórmula. Así dice 1 entre V. Ok, ¿dónde me falta derivar? Me falta derivar aquí, y me falta derivar también aquí. O sea, okay, aquí son dos derivadas. La derivada de x novena se llama 9x octava, 9x a la 8. ¿Sí? Y la derivada de más 8xy. Saco las constantes que se llaman 8 y y,
Y dice, la derivada de x con respecto a x, 1 por 8y, 8y. ¿Problemas? ¿Cómo derivo esto? X en logaritmo. ¿Cómo? ¿Cómo derivo? ¿Cómo derivo? Logaritmo V. ¿Qué? ¿Qué? No. O sea, la fórmula, aquí son dos. Aquí son dos. Se llama U y se llama V. ¿Ya lo vieron? Son dos. Y entonces lo voy a hacer aquí. Aquí arriba dice, es x séptima por la derivada con respecto a x del logaritmo natural de 1 entre x más logaritmo natural de 1 entre x por la derivada con respecto a x de x7. ¿Por qué? Porque son dos funciones que se están multiplicando, ahí está el producto. Y entonces lo voy a sacar. Dice, aquí saco la derivada, logaritmo natural de 1 entre x. Dice, esta se llama la b. Y entonces pongo 1 entre x por la derivada con respecto a x de 1 entre x, que se llama x a la menos 1. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me da esto? Esto me va a dar 1 entre x, y la derivada de x a la menos 1 me va a dar menos x a la menos 2. Cierro. Otra vez, la derivada de 1 entre x se llama derivada de b. Y entonces, el logaritmo natural de b es 1 entre b por la derivada con respecto a x de b. Pero como no se puede derivar 1 entre x, pongo x a la menos 1. Entonces pongo 1 entre b por la derivada de x a la menos 1, que es menos 1, que no se pone el 1, x menos 1, menos 1, menos 2. Ahí está. Y la derivada de x séptima, pues ahí está, se llama 7x a la 6. Ahí está. Y entonces ya terminé. Entonces, ¿qué era lo importante? Hacer hincapié o énfasis en que coseno séptimo, noveno, décimo es un b a la n. Ahí está, un b a la n. Y entonces es nb a la n menos 1. Primero un b a la n. Después sigue la derivada del coseno. Después sigue la derivada de una división o cociente. Y dentro de la división es el de abajo por derivada del de arriba, que es una suma, menos el de arriba por derivada del de abajo, que es un producto interno, entre el denominador al cuadrado. Observen. Si tienen dudas, ahorita vemos. Honestamente.